Hola a todos, ¿qué tal? Les saluda Cecilia Layo Pinillos, abogada tributarista, consultora, y en esta oportunidad quiero poder apoyarlos para su cierre tributario 2019. Recuerden que no falta nada, así que trataremos a través de este video poder darles algunos tips que son siempre importantes al momento de la presentación de la Declaración Jurada Anual 2019. Y bueno, como sabemos, al momento de hacer la presentación de nuestra declaración por renta de tercera categoría a través de este formulario 710, este formulario virtual dispuesto por la resolución de superintendencia 271 del 2019, recordemos que lo que siempre como contadores hacemos y revisamos son cuáles son los principales gastos deducibles que finalmente deberemos considerar para el cierre tributario. Partiendo de eso, no debemos olvidar que existe un principio importante que es el principio de la causalidad del gasto. Y cuando hablamos del principio de la causalidad del gasto, debemos entender que genera justamente que el gasto, por más que pueda estar detallado dentro del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, debe generar una causa y un efecto, evidentemente, con las operaciones que realiza la empresa. ¿Para qué? Porque la causalidad dispuesta en este artículo va a ayudar a que finalmente el gasto realizado pueda mantener la renta o la fuente generadora de renta. En ese sentido, uno de los gastos principales que debemos considerar al momento de generar el cierre es el gasto de representación. El gasto de representación, como sabemos, es un gasto que genera una especie de imagen finalmente que realiza la empresa fuera de la oficina. Y este puede ser traducido a través de agasajos a favor de clientes finalmente potenciales o aquellos clientes que ya están con nosotros y buscamos la fidelización de ese cliente. En ese sentido, en caso del gasto de representación, recordemos que lo que necesitamos no solamente es establecer el límite que ya está dispuesto en la norma, que es un límite de alguna manera como una regla específica, que significa no tener la deducibilidad de ese gasto mayor al 0.5% de los ingresos brutos, menos descuentos y bonificaciones, y partiendo de un límite máximo aún que viene a ser, por un lado, el 0.5% de los ingresos brutos y por el otro lado, las 40 unidades impositivas tributarias. Hasta aquí yo diría que estamos tranquilos porque simplemente verificamos no superar el límite. Pero un punto más relevante, que es justamente el mencionar un tip, es que los gastos de representación deben tener un soporte, una documentación que resulte fehaciente para poder sustentar este tipo de gasto. Y si el cliente, el potencial cliente, o para la fidelización de mi cliente, recibe algún tipo de obsequio, no solamente un agasajo como un almuerzo, un desayuno o una cena, eso es mucho más fácil de poder sustentarlo. Esto es a través de un comprobante, una factura. Pero si yo estoy colocando que los gastos de representación van en función a obsequios entregados a estos, recordando que el gasto de representación tiene una particularidad, es un gasto directo, es un gasto personal, dirigido, a diferencia de los gastos de publicidad, y lo coloco aquí, donde el gasto de publicidad, a diferencia del representación, es un gasto masivo. Y como es masivo, es impersonal, no está dirigido. Por una parte, si yo quiero soportar el gasto de representación, como sé que es personal, tendría que tener un listado de recepción con la firma de identificación de aquel cliente que recibió el obsequio. En el caso de la publicidad, no requiero eso, más sí requiero recordar no solo el principio de causalidad, sino algunos criterios que son importantes de tener en cuenta en algunos tipos de gasto. Si yo hablo de la publicidad, hay que entender que la publicidad, cuando quiero deducir ese gasto, si bien no está sujeto al límite como el gasto de representación, sí requiere tener como límite un criterio ya dispuesto en la jurisprudencia a través del Tribunal Fiscal, que es el criterio de la razonabilidad y proporcionalidad. Los gastos de publicidad no pueden ser superiores finalmente a los ingresos que pueda percibir la empresa. Y eso es un punto que sin duda
al momento de generarse cualquier fiscalización tributaria, la administración va a tener que tomar en cuenta. En el caso del gasto de representación, es importante tener la documentación fehaciente. Si yo estoy haciendo una invitación para un almuerzo, el correo electrónico o la misma invitación debe ser el soporte de fehaciencia para este tipo de gasto, así como el listado de los trabajadores que hayan recibido directamente este obsequio, de los trabajadores no, de los clientes que son potenciales o de los clientes que busco fidelizar dentro de mi empresa. De este modo, ustedes tienen un comparativo para que tengan en cuenta como tip cuando están ante un gasto de representación y un gasto de publicidad. Por otro lado, si hablamos de los activos que pueda tener la empresa, sabemos que si alguno de estos están dedicados a la producción como negocio, muchas veces se puede producir la merma de los bienes que finalmente se producen, que es una pérdida de cantidad. En ese sentido, si yo quiero deducir una merma, fuera de la causalidad se establecen condiciones esenciales. Para efecto de deducir la merma, ¿yo qué necesito? Recordemos que aquí no hay límite, publicidad es un 100%. En el caso de la merma, yo necesito un informe técnico y este informe técnico debe ser por un profesional competente, un profesional colegiado. ¿Cuál es la particularidad? Y ahí vamos al tip para este cierre que debe tener esta merma. Es que si vamos a contar con un informe técnico, hay que entender que ese informe técnico debe tener en su contenido las pruebas que han realizado para efecto de considerar un bien como merma. Un segundo aspecto es la metodología que aplicaron. Ambos aspectos deben estar contenidos en este informe técnico. A diferencia de la merma, otro aspecto es que en lugar de que sea una pérdida cuantitativa, es una pérdida cualitativa. Y esa pérdida cualitativa que podría producirse en un desmedro, por ejemplo, si yo estoy dedicándome a la venta, por ejemplo, de un pan embolsado, este pan embolsado, cuando pasa su fecha de vencimiento, evidentemente se convierte en un desmedro por la pérdida de calidad. Y cuando estamos ante un desmedro, un punto esencial que debemos considerar para efecto de hacer deducible ese gasto es que se necesita, en principio, comunicar a la administración tributaria con 6 días anteriores a la fecha de destrucción de este desmedro. Y adicionalmente, debo contar con la presencia de un notario público para hacer dicha destrucción. Entonces, como nota, tanto la merma como el desmedro tiene diferencias en cuanto a las condiciones y requisitos que establece la norma. Por un lado, la merma sí necesita un informe, a diferencia del desmedro, que lo que más bien necesita es la comunicación hacia la Administración Tributaria SUNAT y también la presencia de notario público en la medida que te encuentres en el régimen general del impuesto a la renta. Un punto siguiente por recordar es aquellos gastos que están vinculados al personal. En los gastos que están vinculados al personal, por ejemplo, lo relativo a las gratificaciones que puedan tener estos, las vacaciones o la participación en utilidades, el inciso V del artículo 37 te establece fuera de aquel soporte que evidentemente lo vas a poder demostrar a través de la relación laboral que tú tienes con este trabajador y por tanto brindas este tipo de beneficios laborales. Estos beneficios laborales resultan un gasto deducible en la medida, dice la norma, que sean pagados hasta antes de cumplido el vencimiento para declarar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. De modo que si yo realizo el pago en el ejercicio 2019 o incluso antes de la presentación, esto es, sabemos que la presentación se hace a partir del 25 de marzo, yo podré hacer deducible el gasto en la medida, gasto como cuál, remuneración vacacional, los mismos sueldos, las gratificaciones que percibe el trabajador, las participaciones de utilidades. Yo puedo hacer deducible ese gasto en la medida que los pague. Si por todo el ejercicio 2019 no efectué el pago e incluso no lo hice hasta antes de la presentación de la declaración jurada anual, diremos entonces que estamos ante una diferencia temporal.
de modo que solamente será deducible en el ejercicio en el que se pague. Si el pago es posterior, por ejemplo, en el mes de mayo, junio o septiembre, es en el ejercicio 2020 recién el año en el que se va a hacer deducible dicho gasto. Eso es un punto importante que se debe tener en cuenta para gastos vinculados al personal que tienen ese carácter remunerativo, que son gastos acordados por ley porque son beneficios laborales, como la remuneración vacacional, los sueldos, las gratificaciones y las participaciones de utilidades. Bueno, he tratado con esto, tratar de buscar que ustedes recuerden algunos tips que siempre deben estar presentes dentro de este cierre tributario 2019 y no olvidar que fuera de aquellos requisitos específicos o límites que finalmente nos impone la norma, debemos recordar también que la documentación sustentatoria como comprobantes de pago, medios de pago o en su defecto algún otro documento que ampare esa operación resulta relevante en la medida que también podamos cumplir con aquellas condiciones que nos establece también la norma, como cuando nos solicitan un informe, comunicaciones. En el caso si fuese una pérdida extraordinaria, te pide, por ejemplo, que no necesites solamente una denuncia policial, sino te requiere que exista una acción judicial firme a través de una sentencia o en su defecto, si es que no hubiese sido posible poder manejar el hecho de poder accionar penalmente, por lo menos tener la resolución del Ministerio Público donde se indique el archivamiento de esta denuncia, no bastando o no siendo suficiente una denuncia policial. Nótese ahí entonces, señores, que si no cumplimos con esas condiciones, con esos requisitos, por más que exista causalidad del gasto, por más que exista documentación sustentatoria, ese gasto no va a ser deducible. Punto siguiente que también resulta importante no olvidar es que todo gasto, en su gran mayoría, no necesita ser contabilizada. Eso es un punto también relevante, salvo aquellos gastos donde la normativa sí me exige un registro contable. Uno de estos es el caso de la depreciación tributaria, en el que sí hay una exigibilidad, entre otro, del registro contable para hacer deducible dicho gasto. Del mismo modo, si yo quiero hacer una deducción de una provisión de cobranza dudosa, requiero el registro contable cuando hemos visto que esa deuda ya se encuentra vencida y ha sido imposible su cobro. Muy bien, me despido entonces. Les agradezco, pueden ustedes dejar sus consultas para poder verificar estas y poder darles muchos más tips que nos van a ayudar en este cierre 2019. Hasta luego, muchas gracias.